Judas Iscariote, el traidor y falso discípulo. Primera parte. Hola, bienvenidos, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de Judas Iscariote, uno de los personajes más famosos y controversiales en la historia del cristianismo. Desde que uno escucha el nombre de Judas Iscariote, inmediatamente a nosotros los cristianos nos invade un sentimiento de desprecio y casi en automático lo asociamos con traición. Y es que la traición como tal es un rasgo característico de todo psicópata narcisista. Judas considero que es el ejemplo perfecto para exponer aquí al falso creyente. Y bueno, como muchos ya estamos familiarizados con este personaje y su rol en este capítulo de la historia, voy a iniciar esta exposición tomando como base Juan 13:27. Atención a este dato porque posiblemente que nadie o casi nadie se ha enfocado a profundidad en este punto en concreto. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bien, este es el momento donde Judas quedó descubierto ante todos por Jesús. En otras palabras, este es el momento cuando Jesús desenmascara a Judas delante de todos. Pero esto no es lo más relevante. Lo relevante es que después del bocado, Satanás entró en Judas, dice la Escritura. Si Satanás entró en él, significa pues que fue poseído por el diablo. Poseído significa que el diablo tomó en ese momento control total de él, de sus pensamientos y acciones posteriores. Esta es la prueba contundente de que Judas no era un creyente verdadero. Era un hombre natural, inconverso, carnal, un infiltrado con apariencia de discípulo de Jesús. Pregunta: ¿puede un cristiano ser poseído por el diablo o por un demonio? La verdad es que un cristiano no puede ser poseído. Oprimido sí, pero poseído no. Lo voy a repetir de nuevo. Un verdadero creyente jamás, así como lo escuchan, jamás puede ser poseído por Satanás. Y en eso están de acuerdo múltiples teólogos. Además, porque no hay evidencia en ninguna parte de la Biblia que esto sea posible. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver, miremos esto desde la lógica y el sentido común. Si somos templo de Dios, como dice acá, ¿usted cree que Dios va a permitir que habite dentro de nosotros el Espíritu Santo y el demonio? Otra pregunta: ¿usted permitiría que a su casa entrara un psicópata, violador o un asesino? Por supuesto que no, ¿verdad? La Biblia está llena de ejemplos de personas poseídas o influenciadas por demonios, pero esas personas no eran creyentes. En el caso de Judas, la Biblia no da lugar a la duda de que fue poseído. Y si dice que fue poseído, por lógica no era un creyente verdadero, sino un falso creyente, digamos. Un lobo disfrazado de cordero consumido por la avaricia y la ambición desmedida por alcanzar poder y estatus social. Muy poco se habla en estos días de la influencia y la posesión demoníaca. Sin embargo, son cosas que, aunque usted no lo crea, siguen ocurriendo en la actualidad. Satanás sigue operando con las mismas mañas y estrategias desde el principio y se ha esmerado por siglos para que estas cosas de carácter espiritual ahora en este tiempo tiendan a ser confundidas como enfermedades mentales. Se ha encargado también de que la gente dude incluso dentro de la comunidad evangélica. A decir verdad, la posesión demoníaca es más compleja de lo que creemos.
La idea que tenemos, casi la mayoría, es que una persona endemoniada manifiesta agresividad, convulsiones o ataques epilépticos, que balbucean incoherencias, que echan espuma por la boca, que caen al suelo, etc. Pero todo esto es cierto, pero también la posesión demoníaca se manifiesta de una forma encubierta, digamos, sin hacer ruido, es decir, sin manifestar todas las características que acabo de mencionar. La iglesia de Cristo, y no digamos el mundo, están llenos de gente endemoniada, de gente pues que no son cristianos verdaderos, sino infiltrados, agentes encubiertos de Satanás que incluso predican desde los púlpitos, conocen la Biblia de pe a pa, incluso en las redes sociales. Muchos de ellos lucen tan carismáticos y tan espirituales que han logrado cautivar a miles de seguidores, pero son falsos cristianos, lobos rapaces. Si bien Judas fue poseído por el diablo, usted mismo puede darse cuenta que su conducta o comportamiento continuó siendo, entre comillas, el de una persona normal. Judas nunca se comportó como un poseído o un endemoniado abierto, como el endemoniado gadareno, por ejemplo. No, él continuó relajado, pero sus acciones posteriores son la evidencia de que efectivamente Satanás lo poseyó. Y esto para nada exonera a Judas, porque su corazón malvado deseó con exactitud lo mismo que deseaba el diablo, la muerte de Jesús. ¿Por qué afirmo esto? Porque unos versículos atrás, en Juan 13:2 exactamente, se afirma que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase, es decir, que entregara a Jesús a sus enemigos. O sea, Satanás y Judas ya se habían puesto de acuerdo. No hay relación sin acuerdo. Mire lo que dice el profeta en su libro Amós 13:13. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Con esta pregunta, que de paso también es una afirmación, concluimos que Judas deliberadamente le abrió la puerta a Satanás, y por si fuera poco se tomaron un café juntos para planear la traición más abominable del universo. Esto nos recuerda que todos somos responsables de nuestras propias decisiones, porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, que es la potestad que yo tengo de obrar como yo considere y elija. En otras palabras, yo decido creerle a Dios o creerle al diablo. Yo decido con quién asociarme y con quién no. Judas pudo decidir no abrirle la puerta al diablo. Es más, él pudo decidir no traicionar a Jesús, pero fue tanta su avaricia que hizo una elección consciente de traicionar a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 miserables monedas de plata. ¿Por qué Satanás entró en Judas Iscariote y no en otro de los discípulos de Jesús? Porque él no estaba limpio. Juan 13:10. Es decir, Judas no se había arrepentido. Sus pecados no habían sido perdonados, por lo tanto, no había nacido de nuevo. Era un mundano, un inconverso, un ladrón, un sicario, afirman algunos eruditos. Un psicópata narcisista, diría yo. Por eso Satanás entró en él y lo zarandeó como quiso. Satanás lo usó y él se dejó usar. Me encanta porque en el cristianismo no hay medias tintas. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres árbol bueno o árbol malo. No pueden haber cristianos narcisistas, por ejemplo. O eres cristiano o eres narcisista. O eres luz o eres tinieblas, pero no puedes ser los dos. O eres frío o eres caliente, dice la palabra. Dentro de los creyentes hay mucha confusión hoy en día con este tema, y es porque en la iglesia algunos hombres, dice la Biblia, han entrado encubiertamente, haciéndose pasar por creyentes para pervertir el evangelio. Judas 1:3. Es por eso que Jesús y el apóstol Pablo insistieron en advertirnos de los falsos maestros, principalmente para el final de los tiempos,
Porque habrán hombres amadores de sí mismo, dice, etcétera, etcétera, con apariencia de piedad, entre otras cosas traidores. Segunda de Timoteo 3. Dentro de la iglesia de Cristo hay infiltrados, muchos de ellos psicópatas, sociópatas, narcisistas encubiertos, hombres y mujeres que parecen creyentes de verdad, personas normales porque hablan de Dios, predican, leen la Biblia, cantan cánticos celestiales, levantan las manos durante el culto y parecen muy entregados a la obra del Señor, pero eso solo es una fachada. Como Judas están cerca de Dios y al mismo tiempo tan lejos, no lo conocen, no lo ven a pesar que lo tienen en sus narices. En el caso del narcisista patológico, por el conocimiento que tenemos, su naturaleza y modo de operar es la antítesis del cristiano verdadero. Como no tiene a Dios, está inclinado a hacer el mal una y otra vez sin experimentar arrepentimiento. La diferencia con el cristiano verdadero es que a pesar que aún pecamos, me voy a incluir, tenemos la capacidad de arrepentirnos y no volver a pecar nunca más. La clave está en los frutos que dan ambos. La clave para entender esto está en la parábola de Jesús, el trigo y la cizaña. Ambas hierbas son idénticas y crecen dentro del mismo terreno, y la única forma de identificar una del otro es que el trigo lleva fruto y la cizaña no. El caso del rey David y Saúl son un buen ejemplo. Saúl parecía un creyente verdadero, pero sus hechos violentos y palabras demostraban lo contrario. David, por su parte, se mantenía fiel a Dios y fiel a Saúl, demostrando en todo tiempo humildad y mansedumbre. Judas Iscariote y Pedro también son otro excelente ejemplo. Ambos traicionaron a Jesús. La diferencia es que Judas no se arrepintió de verdad de sus pecados, mientras que Pedro sí se arrepintió de corazón. Pongan atención a este principio. Lo que hacemos y lo que decimos revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Lo voy a repetir. Lo que hacemos, nuestras acciones, y lo que decimos revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y este es el caso de Judas. Como no era un creyente de verdad, ¿cuáles fueron sus frutos? Hacer el mal, traicionar a Jesús, al Hijo de Dios, puro, perfecto y sin mancha de pecado. El creyente verdadero hace el bien, incluso a quienes le hayan hecho daño. Un creyente verdadero no le abre la puerta a Satanás porque él ya le abrió la puerta a Cristo, porque en él mora el Espíritu Santo. Un creyente verdadero más bien le cierra la puerta al diablo porque él o ella ahora es una nueva criatura. Un cristiano verdadero no traiciona, traiciona el que no tiene a Cristo. Es así de simple la ecuación. El cristiano nacido de nuevo no hace alianza con los malos, ni usa las redes sociales para difamar, mucho menos para exponer tus pecados. Simplemente no te juzga, sino te perdona, te anima, te exhorta, ora por ti. Quien hace todo lo contrario simplemente no es cristiano, o no ha nacido de nuevo, o es un infiltrado. ¿Por qué? Porque esos son sus frutos. Si lo alcanzas a ver, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y esta es precisamente la clave para identificar tanto a un creyente verdadero y a un lobo vestido de oveja. Por sus frutos, no por sus pecados, por sus frutos. Porque si tú te estás fijando en los pecados de la gente y los estás señalando y los estás juzgando y los estás exponiendo porque tú te crees perfecto, te estás metiendo en un lío muy serio. Primero fíjate tú en tus propios pecados, porque con el juicio que estás juzgando a otros serás juzgado, y con la misma vara que estás midiendo serás medido. El discípulo verdadero no juzga, y si juzga, siempre hará un juicio justo. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo, tiene sabiduría y discernimiento espiritual, mientras que el discípulo falso
siempre hará un juicio injusto, parcializado, hipócrita y con ventaja. Estos son los frutos del infiltrado, el que vive en la carne y no en el espíritu. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, atención, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora mire los frutos que son el carácter del cristiano verdadero. Gálatas 5:23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señoras y señores, la palabra de Dios nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4:2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mateo 7, del 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas, o sea, de los infiltrados, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro, o sea, en el corazón, son lobos rapaces. ¿Qué significa rapaz o rapaces? Significa algo así como la habilidad o ferocidad que tienen en este caso los lobos para atacar y acechar a la víctima sobre la que pusieron sus ojos. Los lobos rapaces o los falsos discípulos atacan en manada, se unen con otros lobos y ponen trampas sobre las víctimas que quieren comerse. Eso significa rapaces, que atacan sin piedad. Por eso no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Padre declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hipócritas. Fíjese que estas palabras son de Jesús, y seguro cuando las dijo, ahí estaba presente Judas Iscariote. Y esto me llama tanto la atención porque Judas en toda esta historia siempre fingió su papel de discípulo de Jesús de una forma brillante y perfecta, pasando inadvertido por todos y por el resto de discípulos, menos de Jesús, porque él sí sabía quién era y lo que había en su corazón. Incluso Jesús sabía que era él el que más adelante iba a traicionarlo. El asunto es que nadie sospechó de él, nadie se percató que él era un falso discípulo, un ladrón. Y esto nos habla de que Judas era un maestro del engaño, como todos los psicópatas, sociópatas y narcisistas encubiertos. Esta gente ha adquirido esa capacidad de engañar porque es algo que lo vienen practicando desde la infancia. Con el pasar del tiempo han perfeccionado sus estrategias de manera que son capaces de engañar a cualquiera, de convencer a cualquiera, de ganarse la confianza de cualquiera, porque crean máscaras hechas a la medida de sus víctimas. Dice la Biblia que Judas era nada más y nada menos que el tesorero del grupo, el que cuidaba las ofrendas que la gente le daba a Jesús a cada pueblo donde él llegaba. Esto nos habla de que le tenían mucha confianza, pero lo que no sabían era que él hacía sus gavetazos. Y eso también lo registra la Biblia. Judas se robaba el dinero de las ofrendas y nadie ni siquiera lo sospechaba. ¿De qué nos habla eso? De que los tenía a todos en la bolsa. Los tenía bien engañados. Fingía ser alguien que no era de una forma espectacular. Le robaba al Señor, ¿se imaginan? Llegar a ese nivel con el mismísimo creador del universo. En la última cena de la Pascua estaba Jesús, dice, con sus discípulos, y él anunció, me van a matar, y va a ser uno de ustedes el que me va a entregar. Entonces Juan
lo miró y le preguntó: ¿quién es el que te va a entregar? Entonces todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Entonces Jesús dijo: el que meta su mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Ya todos sabemos que fue Judas. ¿Y de qué nos habla eso? De que Judas tenía aparentemente una comunión íntima con Jesús. Aparentemente. ¿Alcanzan a ver la falsedad e hipocresía de Judas? Para Judas ese momento era una oportunidad de parecer ahí como que muy espiritual, ¿verdad? De figurar como un discípulo genuino de Jesús. Lo que él no se esperaba fue que en ese momento, cuando Judas metió su mano en el plato de Jesús, ahí teniéndolo de cerca le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. En ese momento, después del bocado, Satanás entró en él. Y miren lo que dice a continuación. Atención. Juan 13:28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dieses algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. ¿Esto de qué nos habla? De que Judas los tenía bien engañados a todos. Ese es el peligro de los lobos rapaces, hermanos. Ahora abran sus ojos espirituales, disciernan, prueben los espíritus, reconózcanlos por sus frutos, por su carácter. La clave está en lo que hacen y lo que dicen. Bien, dejaré el tema acá, esperando que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó, deja un like al video. Si necesitas ayuda y oración, escribirme a mi correo electrónico o contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Dios te bendiga, será hasta la próxima.